Bueno, lo que van a ver ustedes, o lo que necesito que vean, es la presentación que tenemos siempre para todos, para todas las clases, para todos los temas. El material para el curso, que es el cuaderno de trabajo, su bolígrafo, lápiz, calculadora, el portafolio de prácticas, su portafolio de prácticas, y la antología o libro de consulta para hacer la referencia del tema. El tema del día de hoy es el número 4, es temperatura y calor. Los propósitos es que comprendan ustedes la diferencia entre calor y temperatura. Vamos a hacer conversiones entre diferentes escalas termométricas y vamos a comprender que el calor es una transferencia de energía entre cuerpos que tienen diferente temperatura. Voy a utilizar este mapa conceptual para contextualizar el contenido de lo que vamos a ver. Nuestro tema y los conceptos principales son calor y temperatura. La temperatura es un indicador de lo que está pasando dentro de la composición de los cuerpos. Ahora sabemos que están compuestos por átomos y moléculas, pues ese movimiento que tienen los átomos y moléculas de un cuerpo son los que generan su temperatura. Nosotros podemos aumentar la temperatura dándole calor o transfiriendo energía a ese cuerpo o extrayéndole energía. Entonces el calor hace que los cuerpos cambien. ¿Cómo pueden cambiar? Y de hecho ese cambio es el que nosotros utilizamos para saber si un cuerpo está con mayor o menor temperatura. Entonces, uno de los cambios es la temperatura de un cuerpo. Otra de las propiedades que cambian es su volumen. Por ejemplo, vemos que si calentamos aire en un globo, ese globo se infla. Ahí estamos viendo, por ejemplo, que esa propiedad de volumen cambia. Es una propiedad termométrica. Son cosas que cambian con el aumento de la temperatura. Otra cosa que cambia en los objetos puede ser su densidad. Cuando nosotros aumentamos la temperatura de un cuerpo o transferimos calor, esa densidad aumenta o disminuye. Generalmente disminuye porque el calor, la transferencia de energía, hace que los átomos vibren de manera más amplia y eso genera una disminución en la densidad. Para medir la temperatura nosotros utilizamos termómetros. Hay muchos tipos de termómetros, por ejemplo el termómetro digital, que es el que colocamos en los laboratorios para indicar si una sustancia se está calentando o se está enfriando. Entonces esos termómetros tienen una sustancia en lo que se llama un bulbo, y esa sustancia es el mercurio. El mercurio tiene propiedades termométricas que se utilizan para saber la temperatura de un cuerpo y están calibrados. Esa calibración se hace con algún tipo de elemento que tiene una temperatura conocida. Otro de los termómetros que conocemos son los termómetros digitales, que generalmente utilizamos para saber si alguien tiene fiebre, si aumentó su temperatura, etcétera, y lo colocamos en alguna parte del cuerpo para que esté rodeado y nos da una lectura digital. Otro tipo de termómetros son de cinta, es decir, una cinta que también utiliza una propiedad termométrica que nos indica si la persona tiene fiebre o no, tiene alguna temperatura y podemos medir esa temperatura. Los termómetros infrarrojos que están de moda ahora, que toman la temperatura muy rápidamente, pues funcionan a través de la radiación que nosotros emitimos. Esos termómetros infrarrojos lo que detectan es precisamente la radiación que nosotros emitimos. El foquito que aparece ahí en el termómetro infrarrojo realmente no mide la temperatura, sino que nada más fija un punto en la piel. Pero la temperatura la mide porque nosotros la radiamos hacia el termómetro. Así es como funciona el infrarrojo. La temperatura también presenta es una medida relativa de frío o calor del cuerpo.
y está relacionada con la energía cinética de los átomos. La energía cinética es la energía de movimiento, es todo lo que se mueve, tiene energía, y las moléculas que también se mueven dentro del cuerpo generan esa sensación o esa medida relativa. Nosotros podemos tocar algunos objetos y saber si están calientes o fríos, aunque nuestra piel no es muy precisa para hacer ese tipo de medidas. Si nosotros metemos la mano en agua fría y tocamos algo caliente, pues no nos parece tan caliente. Entonces siempre hay una medida que es relativa con relación a la piel que nosotros estamos utilizando para poder sentir ese frío o ese calor del cuerpo. Nosotros pues no sabemos exactamente qué temperatura tiene nada más de tocarlo. Entonces necesitamos un termómetro que sí nos permita hacerlo. La rama que estudia la temperatura se llama termometría. Y la construcción de los termómetros se basa en una ley de la termodinámica que se llama ley cero. Esa ley cero establece que si dos cuerpos que están separados y están cada uno por su parte en equilibrio con un tercer cuerpo, significa que esos dos cuerpos están en equilibrio térmico entre sí. ¿Qué significa el equilibrio térmico? Es cuando están a la misma temperatura. Cuando nosotros medimos, por ejemplo, la temperatura de una persona y tenemos el termómetro digital, ese termómetro digital va midiendo a través de la transferencia de energía desde nuestro cuerpo al termómetro, va midiendo la temperatura que tenemos, y cuando llega a la misma temperatura del cuerpo emite un sonido y deja de medir. En ese momento, tanto el termómetro como nuestro cuerpo llegó al equilibrio térmico. Por eso es que los termómetros se basan en ese principio, que si están a la misma temperatura, pues entonces estoy midiendo a qué temperatura está el cuerpo. Las escalas termométricas se establecen a través de los cambios de fase o de estado. Por ejemplo, cuando nosotros vemos que el agua se congela, el agua siempre se congela a la misma temperatura, que nosotros le llamamos el cero, que es el 0 grados centígrados. Y esos puntos fijos de referencia son los que permiten construir las escalas. Entonces, en tiempos anteriores, o sea, en tiempos antiguos, se tomaba, por ejemplo, esos puntos fijos de referencia, el punto en que empieza a hervir el agua, el punto en que se congela, se convierte en hielo, el punto en que se está evaporando, etcétera, la temperatura del cuerpo, todos se tomaban como puntos de referencia, y a partir de ahí se hacían las escalas. Hay muchísimas escalas termométricas o de termómetros, pero nosotros utilizamos generalmente 2 o 3 nada más. Las escalas que nosotros vamos a utilizar en este tema es, por ejemplo, la temperatura Fahrenheit. Nosotros leemos grados Fahrenheit. La temperatura en centígrados, que son los Celsius, nosotros decimos 5 grados centígrados o 5 Celsius, 5 grados Celsius. Y la temperatura absoluta, que se mide en kelvins, nosotros ya no decimos grados Kelvin, nada más decimos Kelvin. Por ejemplo, si estamos considerando la temperatura del cuerpo, que es 36.5 aproximadamente en promedio, decimos 36.5 grados centígrados o grados Celsius. Lo podemos convertir a Fahrenheit y lo podemos convertir a Kelvin. Luego vamos a ver cómo utilizamos las fórmulas para convertir de una a otra. Otro de los conceptos importantes dentro del tema de temperatura y calor es el concepto de calor. Este concepto de calor se define como una transferencia de energía. Esta es la parte importante, que es una transferencia de energía. Antes se consideraba que el calor era como una sustancia, y esa sustancia pasaba de un cuerpo a otro, pero ahora se sabe que es una transferencia de energía. Esa transferencia de energía sucede porque los cuerpos están a diferente temperatura. Ese calor, dentro del sistema internacional, lo medimos en joules, la J. La caloría se inventó mucho antes que se conociera el origen del calor, de la transferencia de energía. Sin embargo, quedó como unidad de calor. Entonces, la caloría también se utiliza para medir el calor.
y el sistema inglés, que son las unidades británicas de temperatura. Hay un equivalente, hay una persona que se dedicó a conocer o a saber o a estudiar la equivalencia entre el calor y el trabajo. Es decir, si nosotros estamos transfiriendo energía en forma, por ejemplo, de fuego, pues podemos saber a qué energía estamos transfiriendo o cuánto calor se transfiere. Entonces hay un equivalente entre el calor y el trabajo mecánico. Y esa persona se llamó James Prescott, que fue al que le interesó saber cuál es la equivalencia entre uno y otro. Son 4.86 joules. En algunos problemas que me han entregado le ponen coma, pero no son miles, es 4.186. Una caloría es igual a 4.186 joules. Luego vamos a ver cómo se convierte de una a otra. Para identificar el calor, nosotros utilizamos la letra Q. La letra Q ya la habíamos utilizado en gasto, por ejemplo, en el tema del gasto volumétrico, pero en el contexto de temperatura y calor, nosotros utilizamos también la Q para representar el calor, la transferencia de energía de objetos que tienen diferente temperatura. Y esto es a grandes rasgos lo que vamos a ver ahora. Propiedades termométricas que cambian con la temperatura, termómetros que miden de diferente manera la temperatura. Sabemos que esa temperatura se genera por el movimiento, la energía cinética de los átomos y moléculas. Sabemos que la termometría estudia la temperatura, que los termómetros se basan en la ley cero de la termodinámica y que las escalas termométricas obedecen a puntos fijos de referencia, que son puntos que nosotros vemos en la naturaleza que suceden y que nosotros tomamos como una rayita en la escala. Tenemos 3 formas de medir esa temperatura y le damos nombre: Fahrenheit, Celsius y Kelvin. Sabemos que el calor es una transferencia de energía, se puede medir en joules, en calorías y en unidades térmicas británicas. Sabemos el equivalente mecánico del calor, es un factor de conversión que nos dice que una caloría equivale a 4.186 joules. Nosotros, por ejemplo, en nuestro cuerpo tenemos un regulador de temperatura. Nosotros decimos que somos de sangre caliente, pero realmente lo que significa es que nuestro cuerpo se dedica a mantener una temperatura promedio a través de diferentes sistemas dentro de nuestro cerebro. El hipotálamo genera como controlador y sensor de lo que pasa en nuestro alrededor, detecta todo lo que está alrededor de nuestra piel y entonces regula la temperatura. Cuando sentimos frío, por ejemplo, pues entonces hay una serie de fenómenos dentro de nuestro cuerpo que generan calor y nos mantienen a una temperatura que a nosotros nos permite sobrevivir. Hay una vasoconstricción, las venas se hacen más pequeñas, se hacen más angostas para disminuir el flujo de calor hacia la piel. Ya dejamos de sudar, empezamos a temblar. Ese temblor hace que los músculos generen calor, se secretan ciertas, son sustancias que están dentro de nuestro cuerpo, hormonales, por ejemplo la adrenalina, la noradrenalina, la tiroxina, que aumentan el flujo de calor en nuestro cuerpo. Si tenemos vello, se eriza el vello, porque genera una capa térmica alrededor de nosotros. Entonces todos esos fenómenos que genera nuestro cuerpo se hacen porque hay un sensor dentro de nuestro cerebro que permite regular la temperatura. Es un fenómeno muy complejo, pero todo eso lo podemos medir a través de un termómetro y entonces podemos saber si tenemos hipotermia o si tenemos fiebre a través de la medida de la temperatura. Muy bien, vamos a continuar ahora con las fórmulas y equivalencias que vamos a utilizar.
Podemos convertir, por ejemplo, de Fahrenheit a Celsius. Entonces, Fahrenheit es lo que vamos a tomar como dato. En nuestra fórmula tenemos la temperatura TF como Fahrenheit y la vamos a convertir a Celsius o a grados centígrados. Entonces, lo que está a la izquierda de nuestra fórmula es lo que vamos a obtener. Y lo que nos deben dar como dato es lo que está dentro del lado derecho en la fórmula como variable que tenemos conocida. La otra fórmula es para convertir de Celsius a Fahrenheit. Para convertir de Celsius a Fahrenheit tenemos la siguiente fórmula, TF, que es Fahrenheit, igual a 9/5 de la temperatura en centígrados o en Celsius. Lo que salga, le sumamos 32. Aquí lo más importante saber es cuál operación se hace primero, para que no haya fallas en el resultado. Entonces el paréntesis en la primera es lo primero que se ejecuta. La resta de la temperatura Fahrenheit menos 32 y lo que salga se multiplica por 5 y después se divide entre 9. En la temperatura para convertir de Celsius a Fahrenheit, primero se multiplica la temperatura centígrados por 9, se divide entre 5 y al final se suman 32. Entonces esa es la parte más como de cuidado en el uso de estas fórmulas, que son en realidad muy sencillas. Para convertir de Celsius a Kelvin, nosotros utilizamos como dato la temperatura en centígrados y únicamente le sumamos 273. Hay una lectura que es en Celsius más 273.15, pero no necesitamos ser tan precisos en estos cálculos, así que con sumarle 273 es suficiente. Para calcular la conversión de Kelvin a Celsius, tenemos la temperatura Kelvin como dato, le restamos 273 y el resultado nos da la temperatura en Celsius. Entonces estamos convirtiendo de Kelvin a Celsius. Y la equivalencia, la única equivalencia que vamos a utilizar es que una caloría equivale a 4.186 joules. Es lo que se llama el factor equivalente, el equivalente mecánico del calor. ¿Ok? Entonces son estas 4 fórmulas y la equivalencia que vamos a utilizar en este tema. Entonces me van a ayudar ustedes a ir contestando dentro de la práctica del conocimiento los ejercicios que implican problemas. La parte de teoría ustedes la pueden encontrar en la misma antología o en cualquier libro de consulta de física que tenga este tema. Entonces vamos a ir a la siguiente. Es la práctica número 4, que se refiere a temperatura y calor. Vamos a ver la práctica. Ahorita me dicen ustedes si se ve. Sí se ve, profe. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, de la práctica número 4, la primera, por ahí alguien tiene una música. Les pido por favor que... Quien tiene música, por favor, apaguen su audio. Muy bien. En la primera dice, ¿cómo se define la temperatura? Pues podemos definirlo como una propiedad que está relacionada con la energía cinética de los átomos y moléculas que componen un cuerpo. Esa sería como la respuesta de la primera. El número 2, ¿cómo se llama la rama de la ciencia que estudia la medición de la temperatura? Pues ya habíamos visto que en el mapa conceptual, quien se dedica a la medición de la temperatura es la termometría. ¿A qué se refiere la ley cero de la termodinámica? Pues establece que dos cuerpos aislados en equilibrio térmico con un tercero, pues están en equilibrio entre sí. Entonces, la ley cero de la termodinámica nos permite crear esos termómetros que cuando llegan al equilibrio térmico, pues dejan de medir. ¿Cuál es la fórmula que permite convertir grados Fahrenheit a grados Celsius? Bueno, ya la habíamos visto. Voy a pasar ahora a la pizarra
y les voy a mostrar cuáles serían las fórmulas que estamos considerando. Sería para la número 4 y la número 5. Es lo que estoy esperando que vean ustedes en la pantalla. Si no... Sí, sí lo vemos, profe. Muy bien, perfecto. Entonces, la número 4 dice, ¿cuál es la fórmula que permite convertir grados Fahrenheit en grados Celsius? Y tenemos la misma fórmula que habíamos visto en el resumen de fórmulas o en el formulario. Tenemos grados Fahrenheit, TF, significa la temperatura en Fahrenheit, y TC, la temperatura en Celsius. Así que nosotros esperaríamos que en esta fórmula nos dieran como dato TF. O sea, esta TF deberían de darla como dato para poder hacer el cálculo. En la número 5, ¿cuál es la fórmula que permite convertir grados Celsius a grados Fahrenheit? Es como si despejáramos la número 4 y obtenemos la número 5. Entonces TC es la temperatura en Celsius, que es la temperatura que nos estarían dando como dato en el problema. La multiplicamos por 9, lo dividimos entre 5 y le sumamos 32. El resultado es la temperatura en Fahrenheit. Estamos convirtiendo de Celsius a grados Fahrenheit. Y esas serían las dos fórmulas. Vamos a ir a la siguiente. En la número 6 ya tenemos un problema. Entonces vamos a identificar los datos y vamos a utilizar algunas de las fórmulas que nos sirven para hacer esta conversión. Entonces vamos a dar lectura aquí al enunciado. Dice, la receta para hornear un pastel indica que debe hornearse a una temperatura de 356 grados Fahrenheit. Así que tenemos el primer dato. La temperatura en grados Fahrenheit, TF, por 30 minutos. Aquí los minutos no son importantes porque la temperatura no depende del tiempo. Así que en un momento dado puede ser que una vez que se llega a esa temperatura, lo único que tenemos que hacer es convertirla. La pregunta es, ¿a qué temperatura en grados Celsius corresponde? Entonces la pregunta es grados Celsius, TC, esa es nuestra variable a resolver. ¿Cuál sería la fórmula que utilizarían ustedes para poder resolver el 6? Si alguien quiere participar puede levantar la mano y le damos la palabra. Recuerden, vamos a tener orden aquí para que no nos atropellemos en la participación. ¿Cómo estaría dada la fórmula? Los 356 grados Fahrenheit por 5, ¿no? ¿Cuál sería la fórmula? Vamos a poner aquí fórmula. Es la de TC igual a TK menos 273. Entonces TC es igual a... Vamos a regresarnos para poder identificar la fórmula. Es un quinto Entonces, dividido entre la temperatura en Celsius menos 32, ¿no? el enunciado nos dice que hay que convertir grados Fahrenheit. O sea, el dato que nos están dando es temperatura en Fahrenheit. Y pregunta, ¿a qué temperatura en grados Celsius? Entonces, ¿a qué temperatura en grados Celsius? Esta es la variable a calcular. Entonces, la fórmula sería 5 novenos, 5 sobre 9, multiplicado por lo que salga de la temperatura Fahrenheit menos 32. Esta de aquí es la fórmula que necesitamos para poder resolver el número 6, porque nos están preguntando de temperatura en Celsius. ¿Ok? Entonces vamos a ir al problema y la temperatura Celsius, aquí la vamos a escribir, son 5 novenos de la temperatura Fahrenheit que nos están dando como dato, temperatura Fahrenheit menos 32. Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar. Los datos que nosotros tenemos aquí son los datos que están dados en el enunciado del problema. La temperatura Fahrenheit, esa es la temperatura que sabemos y es igual a 356 grados Fahrenheit. La temperatura Celsius es la que desconocemos, es la que vamos a calcular.
¿Cómo le vamos a hacer? Pues simplemente sustituyendo. Vamos a sustituir. Sustituyendo. Aquí tendríamos la temperatura en Celsius es igual a 5 novenos de... Ahora vamos a sustituir la temperatura Fahrenheit por 356. Aquí vamos a poner 356 y a esto le vamos a restar 32. Entonces, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer? ¿Qué operación harían primero? La resta. Está dentro del paréntesis. Exactamente, lo que está dentro del paréntesis. Entonces, el paréntesis lo único que nos está indicando es que se están agrupando esas operaciones o esa operación. Entonces, indica que es lo primero que se tiene que hacer. Entonces, vamos a restar 356 menos 32. Nos queda 324. Ese 324 es lo que la resta de 356 menos 32. Entonces vamos a continuar aquí. Vamos a poner que es 5 novenos multiplicado por 324. Cuando tenemos un número multiplicado por una fracción, es como si el 324 estuviera dividido entre 1. Entonces, la multiplicación de fracciones es directa, los numeradores con los numeradores y los denominadores con los denominadores. 5 por 324. Vamos a utilizar nuestra calculadora. Aquí tenemos 5 por 324, que nos da 1620. Y ese 1620 lo vamos a dividir entre 9. Entonces, en el numerador quedaría 1620. En el denominador quedaría 9. 9 por 1, 9. Hacemos la división. 1620 entre 9. Entonces, 1620 entre 9. Y nos da 180. Ese 180 es el resultado de convertir los 356 grados Fahrenheit a temperatura en centígrados o en Celsius. Entonces son 180. Ese sería nuestro resultado. Aquí lo pondríamos como 180. Así que nuestra temperatura en grados Celsius es igual a 180 grados. Le ponemos el signo de graditos. Entonces, ese sería nuestro resultado. Lo vamos a subrayar nada más. Y ya tendríamos la respuesta del número 6. En el número 7, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? No, profe. Ok. No, profesor. Muy bien. Entonces vamos a continuar, vamos a tratar de resolver el número 7. Vamos a ver qué datos nos da el enunciado. Dice, para hacer gelatina debe colocarse en el refrigerador a una temperatura de 4 grados centígrados. Así que la temperatura que nos están dando, ¿cuál es? ¿TF o TC? TC, maestro. TC, muy bien. Entonces vamos a poner aquí que lo que nos están dando es TC. Pregunta, ¿a qué temperatura corresponde en la escala Fahrenheit? O sea, ¿qué temperatura en Fahrenheit? ¿Cuál es la variable para la escala Fahrenheit? TF. 9 sobre 5. Ajá. La variable sería TF y ahora vamos a ver qué fórmula vamos a utilizar. Fórmula. Vamos a regresarnos, nos dan como dato TC y vamos a convertir a TF. Entonces vamos a ver del anterior, nos dan TC y vamos a convertir a TF. Aquí esta fórmula nos dice que primero hay que multiplicar la temperatura en centígrados por 9. Luego la dividimos entre 5 y lo que salga hay que sumarle 32. No lo vamos a poner todo entre paréntesis, sino que
primero vamos a hacer lo que corresponde a la fracción y después le vamos a sumar a ese resultado 32, ¿ok? Entonces vamos a ir a nuestro problema y vamos a poner la fórmula aquí. Entonces TF, la temperatura en grados Fahrenheit, es igual a 9 quintos de la temperatura en grados centígrados. Y lo que salga le vamos a sumar 32. ¿Ok? Esa sería nuestra fórmula y ahora vamos a sustituir. Vamos a poner aquí nuestros datos. Los datos que se generaron a partir del enunciado. Tenemos que la temperatura en grados centígrados es igual a 4 grados centígrados. Los datos que nos dé el problema, positivos o negativos, tenemos que tomarlos como tal. Si tienen signo negativo, tenemos que poner el signo negativo. Por ejemplo, menos 5 grados, menos 10, menos 20. Como estamos hablando de una escala, la escala llega a 0. Y abajo de esa escala son números negativos y arriba de esa escala son números positivos. Entonces, mientras no nos digan que son negativos, todos los números van a ser positivos. Y la otra variable que vamos a poner aquí es TF, que es nuestra temperatura en Fahrenheit. Esa es la que no conocemos. Así que vamos a sustituir. Sustituyendo. Vamos a poner las cantidades que le corresponden. Entonces nuestra temperatura en grados Fahrenheit es igual a 9 quintos multiplicado por los 4 grados centígrados, que es lo que nos da el problema, y a esto le vamos a sumar 32 más 32. ¿Qué es lo que primero tenemos que hacer en esta fracción? ¿Quién va multiplicando a quién? El 4 al 9. El 4 al 9, muy bien, entonces serían 9 por 4, 36, entre 5, y lo que salga le vamos a sumar 32. ¿Ok? Ahora vamos a utilizar nuestra calculadora para saber cuánto es 36 entre 5. 36 entre 5. Igual 7.2. Ese 7.2 estaría sumándose con el 32. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí 7.2 más 32. Y eso nos da 7 se suma con el 2, colocándolos de acuerdo al punto decimal. 39.2. Perfecto, 39.2. Ahora estamos calculando temperatura en grados Fahrenheit. Así que nuestra temperatura en grados Fahrenheit sería igual a 39.2 grados Fahrenheit. ¿Ok? Esa sería nuestra respuesta. Entonces vamos a colocarla, nada más la vamos a subrayar ya que la encontramos. $39.2. Y esa sería la respuesta para el problema número 7. ¿Hay alguna duda hasta aquí? No, profe. Muy bien, entonces ya tenemos dos fórmulas, una que nos permite convertir de Fahrenheit a centígrados y la otra de centígrados a Fahrenheit. ¿Cuál es la parte importante aquí? El uso de los paréntesis, sobre todo saber cuáles son las operaciones que se van a hacer primero, para que no haya problema en el cálculo del resultado. Vamos a ir con el siguiente. Tenemos el problema 8. El problema 8 dice, para hacer paletas, el agua salada que rodea el recipiente debe de estar a menos 5 grados centígrados. Ahí tenemos ya una diferencia con relación a los problemas anteriores porque tenemos una cantidad negativa. Así como está el menos 5, se debe de considerar en la fórmula. Entonces vamos a ver primero los datos que nos están dando y luego vemos qué fórmula podemos utilizar en este caso. Nos están dando menos 5 grados centígrados, así que lo que vamos a hacer es identificar si es TF o TC. ¿Cuál sería de las dos? ¿TF o TC? TC. Ok, entonces ya sabemos que TC es la variable que tiene el dato. Pregunta, ¿a qué temperatura corresponde en la escala Fahrenheit? Y aquí
identificamos con TF la temperatura que necesitamos calcular. Ahora, ¿qué fórmula vamos a utilizar? De las dos que ya hemos visto, ¿cuál nos sirve? La que usó hace ratito, la segunda. La segunda. Y la segunda nos permite convertir de centígrados a Fahrenheit. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Sí. Estamos de acuerdo porque TC pues es la variable que tiene el dato. Entonces la fórmula sería TF. ¿Y cuál sería la fórmula completa? TF igual a ¿qué? 9 quintos Muy bien. entre los TC grados centígrados más 32. 32. Y lo que salga más 32. Sí, vamos a regresarnos. Dice que para convertir de centígrados, que son los menos 5 grados centígrados que nos da el problema, para convertirlo a TF, lo vamos a multiplicar por 9, lo vamos a dividir entre 5 y lo que salga lo vamos a sumar 32. Entonces primero va la fracción y después la suma de 32, ¿ok? Es lo que nos está diciendo esta fórmula de aquí. Primero TC por 9, lo dividimos entre 5 y lo que salga 32. Ahora TC es negativo y así lo tenemos que mantener en nuestra fórmula. No le podemos cambiar de signo. Vamos a poner los datos acá de este lado y a partir de los datos vamos a sustituir en nuestra fórmula. Los datos nos dicen que la temperatura en centígrados es menos 5 grados centígrados y la temperatura Fahrenheit es la que vamos a calcular, ¿ok? Ahora vamos a sustituir. Sustituyendo, tenemos que la temperatura en Fahrenheit es igual a 9 quintos multiplicado por el dato que nos está dando, así como está con su signo, menos 5, y lo que salga más 32. Vamos a continuar. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer en la fracción? ¿Quién por quién? 9 por 5. 9 por 5, pero ese 5 es negativo. Así que ese 9 por menos 5, ¿cuánto da? Menos 45. Menos 45. Muy bien, menos 45. Es importante el signo. Y lo dividimos entre 5. A lo que salga le vamos a sumar más 32. Es lo que nos dice la fórmula. Si dividimos menos entre más, Menos 9. menos nos da menos 9. 45 entre 5 da 9, pero menos entre más da menos. Así que menos 9 más 32. ¿Y cuánto 40. es? ¿Y cuánto es menos 9 más 32? 23. Vamos a ver, aquí hay dos opciones, uno me dice que 41 y otros que 23. Vamos a ver cuál es cierto. ¿Cómo le podemos hacer aquí? El menos 9. 32 menos 9. Exactamente. Cuando tenemos signos diferentes, hacemos la resta normal del mayor menos el menor. 32 menos 9. 32 menos 9. Igual a 23. ¿Por qué 23 positivo? Porque cuando son de diferentes signos se quedan con el signo del mayor valor absoluto. Entonces hacemos la resta normal, 32 menos 9. Aunque el menos 9 vaya primero, hacemos la resta de 32 menos 9. ¿Ok? Entonces el resultado es 23 positivo. ¿Ok? 23 positivo. Entonces aquí vamos a escribir que la temperatura final es igual a 23 grados Fahrenheit. ¿Ok? Entonces, menos 5 grados centígrados equivale a 23 grados Fahrenheit. Hay una diferencia en la escala. Entonces, mientras en grados centígrados tenemos una cantidad negativa, en grados Fahrenheit tenemos una cantidad positiva, que son 23. Parecería que la escala de Fahrenheit va arriba de la escala en centígrados. Y así es. Las divisiones de la temperatura en grados Celsius se divide en 100, del 0
al 100, es decir, del 0, el punto en que se congela el agua, al 100, que es el punto de ebullición. Y entre esos dos puntos de referencia hay 100 divisiones, por eso se le llama centígrados, es decir, de a un centésimo cada grado. Sin embargo, cuando estamos hablando de Fahrenheit, las divisiones son más pequeñas. Entre el punto de congelación del agua y el punto de ebullición, en lugar de haber 100 divisiones, hay 180 divisiones. Por eso es la diferencia entre una escala y la otra. Hay un número diferente de rayitas en la escala. Muy bien. Vamos a ir con el siguiente, el número 12, porque las otras son preguntas. Por ejemplo, la 9 es una pregunta teórica. Vamos a regresar. Voy a compartir la práctica. Y Se ve. muy bien, perfecto, gracias. En esta práctica, la pregunta 9 dice: ¿cuál es la temperatura más baja que teóricamente es posible alcanzar y cómo se llama la escala en la que se mide? Entonces, la temperatura más baja es el cero absoluto. Y la escala en la que nosotros podemos medir ese cero absoluto es el Kelvin. Entonces, en la escala Kelvin, la temperatura más baja es el 0 y se le llama cero absoluto. En el sistema internacional, la escala Kelvin se le llama escala absoluta, porque es la que nos dice, con relación al movimiento de los átomos, cuál es la temperatura más baja. Por eso se le llama escala absoluta, porque se fija en el movimiento. El cero absoluto es como si el átomo estuviera quieto, cosa que no se puede alcanzar, pero teóricamente sería esa la temperatura mínima, donde los átomos no se mueven. ¿Ok? Número 10. Dice: ¿cuál es la ecuación que permite convertir la temperatura Celsius a temperatura Kelvin? De Celsius a Kelvin. Vamos a regresar a nuestra pizarra. Y esta temperatura, como esa fórmula como es de teoría, les voy a pedir que la busquen. De hecho, vamos a regresarnos a donde está el formulario para que ustedes vean cuál es esa fórmula. Entonces, aquí tenemos esas fórmulas de Celsius a Kelvin. Fíjense ustedes, y aquí tenemos la primera, nos dan Celsius y lo convertimos a Kelvin. Lo único que tenemos que hacer es sumarle 273. ¿Ok? Entonces, si tenemos una temperatura en centígrados, le sumamos 273 y eso nos da la temperatura en Kelvin. Si despejamos la fórmula anterior, la variable Tc, ahora nos da la siguiente fórmula. Es decir, si nos dan la temperatura en Kelvin, nosotros podemos calcular la temperatura en centígrados. Y lo único que tenemos que hacer es restarle 273. Entonces, para convertir a Kelvin se suman. Para convertir a Celsius se resta en temperaturas de Kelvin y Celsius. ¿Ok? Vamos a regresar a nuestro problema y vamos a ver en ese caso si se van a sumar o se va a restar esa cantidad, dependiendo de lo que nos pidan. Entonces, en el número 12, dice: el agua tiene el punto de ebullición a 100 grados centígrados, grados Celsius. ¿A qué temperatura corresponde la escala Kelvin? Entonces, tenemos el punto de ebullición en grados Celsius. ¿Cuál sería nuestra variable? ¿TC o TK? Ese. TC, porque nos dan grados centígrados. Muy bien. Entonces, aquí tenemos la primera variable con dato. Pregunta: ¿a qué temperatura corresponde en la escala Kelvin? Así que la otra variable debería de ser TK. Perfecto. Ahora, ¿qué fórmula vamos a utilizar? Vamos a poner aquí nuestros datos para que no se nos... La de... ¿Se suma o se resta? Se suma. Muy bien. Se suma. Perfecto. Entonces aquí tenemos TC igual a 100 grados centígrados. Por otro lado tenemos TK, que es una temperatura en Kelvin que no sabemos cuánto es.
La fórmula Es TK igual a TC más 273. TK es igual a TC más 273. Si alguien utiliza 273.15, como dice en la antología, también está bien, pero no vamos a ser en este momento tan precisos que vayamos forzosamente a pedir que sea 273.15. Cualquiera de los dos valores es correcto. ¿Ok? Entonces vamos a sustituir. Sustituyendo, tenemos que TK es igual a los 100 más 273. Así que nuestro resultado es inmediatamente igual a 373. Y nada más le ponemos la letra K. Ya no le ponemos el signito de grados porque se lee únicamente como Kelvin. 373 Kelvin. ¿Ok? Los otros sí les decimos 100 grados Celsius, 100 grados Fahrenheit, pero cuando nosotros nos referimos a la temperatura en la escala Kelvin, únicamente decimos Kelvin. Así que para completar nuestra respuesta vamos a poner que la temperatura en Kelvin son 373. Y esa sería la respuesta del número 12. Profe, perdón, pero ¿podría regresar la otra diapositiva, por favor? Sí, claro que sí. Gracias. Ya, profe, gracias. Sí, de nada. Muy bien. Vamos a continuar. Las siguientes. Dice la número 13. La temperatura del cuerpo humano es de 36.5 grados centígrados. Convierta esta temperatura a Fahrenheit y a Kelvin. Tenemos que hacer dos conversiones. Entonces vamos a identificar primero cuáles son las variables de las que tenemos datos. La temperatura del cuerpo humano es 36.5 grados centígrados. ¿Qué variable sería? TC. Entonces ya tenemos TC. Convierta esta temperatura a Fahrenheit. ¿Cuál es la variable que identifica la temperatura Fahrenheit? TF. ¿Y cuál es la temperatura que identifica a la escala Kelvin? TK. Muy bien. Entonces ya tenemos dos variables que tenemos que calcular a partir de una conocida. Ok, vamos a poner acá nuestros datos. Y vamos a ver qué fórmulas, porque ahora necesitamos más de una. Datos. Aquí vamos a poner TC. TC igual a 36.5 grados centígrados. TF es una variable que tenemos que calcular, que no sabemos cuánto es en grados Fahrenheit, y TK que no sabemos cuánto es en Kelvin. ¿Ok? Aquí vamos a poner nuestras fórmulas. Entonces, necesitamos una que convierta de grados Celsius o centígrados a grados Fahrenheit. ¿Recuerdan cuál es? TF Entonces, igual a 9 quintos. TF igual a 9 quintos. ¿Todos están de acuerdo? 9 quintos, y esto lo multiplicamos por TC. Por TC, muy bien. Cerramos paréntesis. Más 30, sí, más 32. Muy bien, más 32. Aquí es importante donde se cierran los paréntesis. No podemos abarcar hasta el 32. Es únicamente la multiplicación de TC por la fracción. ¿Y cuál otra fórmula para calcular TK? TK es igual a TC. Igual a TC. Más 273. Más 273. ¿Todos están de acuerdo? Sí. Muy bien, entonces, correcto. Entonces vamos a continuar sustituyendo. Tenemos TF es igual a 9 quintos. En lugar de TC acomodamos el 36.5, que es la temperatura en grados centígrados, y a lo que salga le sumamos 32. Así que TF es igual
hacemos la multiplicación, 36.5 por 9. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? 36.5 por 9. 328.5. Entonces vamos a poner 328.5 como la cantidad que va como denominador, como numerador, perdón, 328.5. Entonces tenemos aquí 328.5 dividido entre 5, y a eso le vamos a tener que sumar 32. Continuamos con las operaciones. Tenemos ahora la cantidad 328.5 dividido entre 5. Nos da 65.7, y a ese 65.7 le vamos a sumar 32. ¿Ok? Entonces aquí tenemos 65.7 más 32. Así que nuestra temperatura en Fahrenheit, ¿a cuánto sería igual? $97.7. 97.7, perfecto. 97.7 grados Fahrenheit. Y esa sería una de las respuestas. La temperatura convertida de Celsius a Fahrenheit. ¿Ok? Esa sería una respuesta. Ahora vamos con la temperatura en Kelvin. La temperatura en Kelvin es igual a sumar la temperatura en grados Celsius o centígrados, que son 36.5, más los 273. Así que el resultado es igual a ¿cuánto? Entonces vamos a poner aquí 36.5 más 273, igual a 309.5, correcto. Entonces vamos a poner aquí 309.5 Kelvin. Ok, esa sería la siguiente respuesta. Ya tenemos las dos conversiones que nos piden, una en grados Fahrenheit y la otra en Kelvin. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Maestro, ¿puede regresar al ejercicio 12, por favor? Sí, claro que sí. Ejercicio 12, aquí está. Gracias. Sí, de nada. ¿Alguna pregunta con relación a la sustitución o a las fórmulas? ¿Vamos bien? No. Muy bien. No, Luego siguen algunas preguntas de teoría, que esas las vamos a dejar para su lectura. ¿A qué se le denomina calor? Ya sabemos que es una transferencia de energía. Cuando están en equilibrio térmico, ¿cómo se define la energía térmica? La energía térmica es algo que depende del movimiento interno de los átomos y moléculas que componen un objeto o una sustancia. Las unidades de medida del calor, que son del sistema internacional, unidades de medida, es el Joule. ¿Cómo se define una caloría? Bueno, ahí eso se los dejo en la lectura. Hay una definición para la caloría, que como les comentaba, fue un término que se acuñó o se originó, tuvo su origen antes de que se conocieran el origen de la transferencia de energía, que denominamos ahora calor, pero sin embargo quedó ese nombre de caloría como un sinónimo de transferencia de energía. ¿A qué se le llama equivalente mecánico del calor? Que es la pregunta 19. Es un factor de conversión. El equivalente mecánico del calor, mecánico del calor, es un factor de conversión. Y como les comentaba, es 4.186. Ese punto algunos me lo convierten en coma y le parece que son miles, pero no son miles, son 4 puntos. ¿Ok? Ese lo vamos a utilizar. Entonces vamos a regresar a nuestra práctica en el problema número 20. Tenemos el problema número 20. Dice: un bloque absorbe 2000 joules. Esa J significa joules de energía, que ya lo habíamos visto inclusive en otros temas.
que la energía pues es un producto de una fuerza en una distancia, también es un producto de transferencia de energía. Podemos tener energía cinética, energía potencial, dependiendo de su posición, y todos se miden con las mismas unidades, que son los joules. Y nos pide que esa energía se exprese en calorías, que es la otra unidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que utilizar? La equivalencia. Me voy a regresar al formulario donde está la equivalencia. Entonces, la equivalencia nos dice que una caloría es igual a 4.186 joules. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues únicamente una regla de 3. Pero en esa regla de 3, pues tenemos que plantearla bien. ¿Ok? Entonces, de los datos que tenemos, vamos a poner aquí los datos, que nada más es uno. Tenemos que la energía son 2000 joules. Y esto lo tenemos que convertir a calorías. La equivalencia nos dice lo siguiente. Una caloría es igual a 4.186 joules. Esa es la equivalencia. Pero a nosotros nos dan, de este lado, 2000 joules. 2000 joules. La pregunta es, ahora, ¿cuántas calorías son? Esa es la regla de 3 que tenemos que plantear. Entonces, ¿quién se multiplica y quién se divide? 2000 por 1. 2000 por el 1 y después se divide entre 4. Exactamente. Entonces, X calorías es igual a 2000 joules. Vamos a poner aquí 2000 joules, que se multiplican por una caloría entre el equivalente, que es 4.186 joules. ¿Cuáles son las unidades que se van? Y ahora es muy sencillo ver cuáles son las unidades que quedan. Estos joules se van con estos joules, y lo único que queda son las unidades de caloría. Así que si hacemos esas operaciones, las unidades que quedan son calorías, que es lo que nos piden. 2000 por 1 siguen siendo los 2000, pero ahora en unidades de calorías, dividido entre 4.186. ¿Ok? Es una división. Si hacemos esa división, ¿cuánto quedaría? Vamos a utilizar nuestra calculadora. Si alguien ya lo tiene, muy bien. Vamos a hacer la división. 2000 entre 4.186 igual a 477.78, o lo podemos redondear a 478 calorías. ¿Ok? Entonces aquí vamos a poner 478 redondeado calorías. Como una caloría representa 4.186, que es nuestra equivalencia, es el equivalente mecánico del calor, si tenemos 2000, pues hacemos la división. Necesitamos menos calorías para obtener más joules. ¿Ok? Y esa sería nuestra respuesta para el problema número 20.